esta mañana para darle la gloria. Puede tomar asiento, que el Señor le bendiga. Estamos nosotros, hoy de manera especial, por si no lo ha notado, damos comienzo a lo que se conoce como la Semana Santa, ¿no es cierto? Celebramos la Semana Santa en estos días y hoy se recuerda o se conmemora o se hace mención del momento en el que Jesús entra a Jerusalén y es aclamado como el Rey que viene. ¿Se acuerda de ese pasaje de la palabra del Señor, no? Y bueno, que lo podamos tener presente también para que Él pueda estar entrando a nuestra vida y pueda reinar también en aquellos corazones siempre, ¿no? ¿Sabe que lo curioso de esto, que la multitud que lo recibió a Jesús como Rey, unos días después era la misma casi que la que pedía que lo crucifiquen, ¿no? Entonces vos decís, la gente está cada vez más loca, pero hoy te quieren, mañana ya no te quieren tanto. Pero bueno, si al Señor de pronto le pasó semejante experiencia, usted dice, bueno, ¿qué me queda para mí, no? Y sí, a veces cuando nosotros nos ponemos como centro del universo, creemos que todas las cosas nos pasan a nosotros. Pero la pregunta sería, ¿la actitud nuestra es diferente a la actitud de esa gente que con tanta algarabía se emocionaba del Señor y después, cuando las circunstancias cambiaron, no tuvieron ningún problema en pedir la cruz para Jesús? A veces nosotros también nos emocionamos, nos entusiasmamos y a veces andamos viviendo como si el Señor estuviese colgado en la cruz todavía. Y bueno, que Dios nos ayude en estos días también a reflexionar sobre eso. Amén. Yo quiero traer la palabra del Señor en esta mañana y quiero invitarle a que abra usted en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él nos hable al corazón, que pueda hablarnos de nuestras vidas. De última, usted no está en este lugar para escucharme ni a mí, ni para escuchar solamente las canciones, que hoy sonaron muy lindas, se ha dado cuenta, ¿no? Es una barbaridad. Pero bueno, eso es totalmente secundario cuando yo vengo delante de Dios. A veces no debo perder de vista que lo más importante es escucharlo a Él, siempre. Entonces yo vengo a escuchar al Señor. Y entonces es nuestro deseo que Dios hoy nos hable. Así que esté atento, ¿no? Que todas las palabras que hoy podamos decir puedan ser las necesarias para tu vida en este momento. Y todo es necesario cada vez que Dios habla. Amén. Me podrá gustar más, menos, pero si Dios dice, lo necesitas. Es para vos. Amén. Así que oramos un poquito antes de leer y bueno, pedimos la guía del Espíritu Santo de manera especial en esto. Padre, queremos rogarte, Señor, que en este momento nuestra mirada esté puesta en ti y nuestros oídos estén atentos a lo que vayas a hablar. Padre, yo te ruego que en el nombre de Jesús, en esta hora hables a tu iglesia. Abrimos tu palabra, Señor, te damos gracias por ella, pero te pedimos que nos hables de manera especial. Amén. Amén. Bueno, Lucas capítulo 8 le dije, vamos a leer a partir del versículo número 4, una de las historias más conocidas en el Evangelio, ¿no? ¿Capítulo 4 le dije? No, capítulo 8. Dije 4. Vamos al 8 entonces. Ahí está. Yo quiero decir una cosa y me sale otra, ¿viste? El bien que quiero no hago, decía el apóstol Pablo, y el mal que no aborrezco, eso termino haciendo, ¿no? Bueno, le dije 8. Y bueno, vamos con el 8 entonces. Lucas capítulo 8, la parábola del sembrador. Mire, vamos leyendo de a poquito porque esto me gustaría que hoy vamos a participar de la mesa del Señor, vamos a estar en comunión, todos juntos, aprovechando el momento de esta hermandad, pero vamos a ir desglosando a poquito o analizando un poquito las palabras de este pasaje para ver qué nos deja a nosotros, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir leyendo así de a versículos. Dice,
Juntándose una gran multitud, versículo 4, ¿le dije versículo 4? Sí. Por favor. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Amén. Vamos hasta el versículo número 11, debe ser, ¿no? Calculo. Hasta el versículo... Oh, la Biblia se abre una vez por semana acá arriba. Entonces, dice así. El versículo 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Mire, leyéndolo así alternadamente, creo que ni hace falta que yo le predique esto. Y los de junto al camino son los que la oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay en esta enseñanza que Jesús está dejándole a su pueblo, hay por lo menos 3 elementos o 3 protagonistas que yo quiero que lo tengas presentes, porque son los ingredientes esenciales de esta historia, de este relato. Y cada uno es importante en su medida. Y son estos 3. El sembrador, la semilla y el suelo. Por eso este mensaje se llama la triple S. Sembrador, semilla, suelo. Sembrador, semilla, suelo. Ahora dígalo cantando. Sembrador, semilla, suelo. No. Venimos medio mnemotécnico hoy. Porque tiene que tener presente esto. Dice la palabra de Dios en el versículo número 5. El sembrador salió a sembrar, ¿no? Inicialmente, cuando la Biblia habla del sembrador, en este caso está hablando del Señor Jesús. Pero el sembrador representa a cada uno de nosotros que somos parte del pueblo de Dios que tiene que proclamar la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, no? Hasta ahí vamos todos de acuerdo, ¿no? Siempre entendemos esto. ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra de Dios. Eso no nos tiene que quedar ninguna duda. ¿Amén? Entonces, la palabra de Dios se siembra. ¿Y se siembra mediante qué? Mediante la predicación y la enseñanza. Vale decir que cada vez que usted comparte la palabra del Señor, comparte el mensaje, el evangelio, usted está ejerciendo, llevando adelante una tarea que no es tan, pero tan sencilla, sino que usted está llevando adelante una tarea que conlleva una responsabilidad, ¿no? Por decir, bueno, yo estoy haciendo la tarea de un sembrador. Y quien trabajó alguna vez en el campo, conoce algo de las tareas del campo, sabe que no es una tarea demasiado sencilla, ¿no? Si no, todos lo haríamos. Todos laburaríamos, iríamos a sembrar, seríamos agricultores. Pero no, se estudia, se prepara, se tiene en cuenta un montón de cuestiones y se sale a sembrar, ¿no? Lo cual nos quita la responsabilidad de que todos de alguna manera tenemos esa misión también. La de llevar adelante, la de predicar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, todo aquel que siembra en lo espiritual es un sembrador según en este pasaje. ¿Amén? La Biblia dice que el versículo 5 salió a sembrar su semilla. Y si el sembrador es el predicador, ¿la semilla cuál será? La palabra de Dios. La semilla es el mensaje, la proclamación del evangelio, ¿no? Una semilla tiene un enorme poder en sí mismo porque así tan pequeñita, tan en el inicio de cosas, te das cuenta de que lleva dentro de sí un gran árbol con mucho fruto y la posibilidad de multiplicarse, ¿no? Ahora bien, esa semilla va a cumplir su propósito en la medida que se siembre con las condiciones adecuadas. Una semilla guardada en una bolsa de semillas no hace mucho, digamos, no genera mucho efecto. Ahora, esas mismas semillas dispersas en un campo de un suelo que esté bien preparado, en poco tiempo vos te vas a dar cuenta cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, decís, bueno, yo tengo un montón de palabras, un montón de cosas para decir, pero no digo nada, no comparto,
y son semillas que están ahí acumuladas nada más, ¿de acuerdo? Entonces, la semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como la semilla, la palabra de Dios también tiene poder. La palabra de Dios también tiene autoridad, tiene vida, ¿no? Y produce fruto. ¿Qué fruto? Fruto espiritual para nosotros, ¿no? Hay que sembrar la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen ustedes? Amén, ¿no? Amén. Bien. ¿Por qué? Porque si no sembramos la palabra de Dios, no hay fruto espiritual. ¿Quiere comer pan? Hay que sembrar trigo, ¿no? Porque si no sembramos trigo, no hacemos harina, no hacemos pan, ¿no es cierto? O factura, no sé lo que quiera comer usted. Bueno, quiere que haya fruto espiritual en algún orden de su vida, donde sea, la semilla tiene que estar sembrada. O sea, vale decir que yo no puedo esperar que haya un fruto espiritual en mi vida si no voy a buscar la semilla correcta, si no incorporo en mi vida la semilla correcta. Porque hay muchas cosas que de pronto nosotros permitimos que se siembren y no generan fruto espiritual. Pero bueno, eso es harina de otro costal, justamente. Después algún día hablaremos de eso, ¿no? Entonces, cuando una persona escucha y comprende la palabra que está escuchando, entonces la semilla queda sembrada en el corazón. Entonces, no es solamente escuchar, sino también entender. Cuando la persona escucha y entiende, dice, Dios me está hablando, esto es de Dios, yo estoy de acuerdo, entiendo que el punto de vista del Señor, la verdad que yo estaba muy equivocado, la persona empieza a comprender. Entonces esa semilla quedó ahí plantada en el corazón. Lo que ocurra después ya depende del tipo de terreno que sea cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces la palabra se siembra. Y después hay que ver qué tipo de suelo es aquel que recibió esa semilla. Y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿De acuerdo? Sabemos que con la primera S no tenemos mucho problema. El sembrador es aquel que lleva la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Eso es indiscutible. Amén. Pero el suelo, el terreno, tiene que ver con el corazón que recibe esa palabra. ¿Está de acuerdo con que la semilla es la palabra de Dios? La semilla no es plata, le aviso. No, porque por ahí alguno se puede confundir. Porque si perdemos de vista la clave de esto, ya está, nos perdemos toda la enseñanza. La semilla no representa dinero. Deja bien claro que es la palabra de Dios. No, porque dice que entonces depende de dónde vos sembrés, y a algunos que les gusta la economía y esa cosa, o querer a ver si pueden manotear algunos mangos más, ¿viste? A costa de la fe, seguramente van a hablar de esto. La semilla, aunque no nos guste, en este pasaje no representa el amor. No, porque hay que sembrar amor y hay que sembrar... sí, está bien eso también, pero no aplica para este pasaje. La semilla en este pasaje no es el trabajo duro, no es trabajar mucho. Mirá que he sembrado toda mi vida y me rompí, y sembré acá y sembré allá y no tuve fruto. Bueno, eso será en otro contexto. En este contexto está hablando de una semilla en particular, la que da fruto espiritual, que es la de la palabra de Dios. Porque usted podrá sembrar dinero por muchos lados, pero yo no sé cuánto fruto espiritual le va a traer eso. Le traerá algún fruto económico si la inversión le resultó bien. Podrá sembrar amor por todos lados, pero en ese caso va a ganar desde el afecto, desde la emoción, desde la relación quizás humana, muchas cosas. Pero yo no sé si desde el plano de lo espiritual usted va a crecer. Podrá trabajar mucho y dedicar su vida y no hacer otra cosa más que trabajar. Y ser un frustrado, un apático, ser una persona vacía, porque no necesariamente le retribuye en fruto espiritual, en fruto del espíritu, demasiado esfuerzo. Entonces, a veces estamos metiéndole garra con nuestra vida a las cosas equivocadas y esperamos tener unos resultados que no vienen nunca. ¿Pero por qué? Porque estamos confundiéndolos tanto. ¿No será que estoy dedicándole demasiado tiempo a esto y por eso? ¿Por qué en mi casa todavía no hay? ¿Por qué con mi familia todavía esto no pasa? ¿Por qué? Y quizás lo que se está sembrando es otra cosa menos lo que se tiene que sembrar. ¿Me entiende?
está sembrando mucha, ponele, mucha relación humana, mucha búsqueda de lo material, mucha búsqueda de los logros personales, y no es tan mal, no es tan mal, pero eso tienen un determinado fruto, que hay que ubicarlo, ¿se entiende? No confundir, porque aquel que de pronto dice, yo ahora no tengo falta de nada, porque laburé como un perro, y me pude comprar, da mi gustito, tengo la quintita, tengo esto, está fenómeno. Ahora sí que estoy tranquilo. Dice la Biblia que había uno que había laburado, construyó granero, amontonó cosas, decía, ahora sí que estamos bien. Y la palabra del Señor dice, la verdad que no te das cuenta que estás re equivocado, porque si esta noche vienen a pedir tu alma, si no te preparaste para eso, no te ocupaste de esto, ¿qué vas a mostrar? La cantidad de plata que tenés, las cuentas bancarias, que vas a tener, a todos los amigos que hiciste, ¿qué vas a mostrar? No te va a servir eso. ¿Amén? Entonces, nos queda claro que nuestra segunda S, cuando habla de semilla, está hablando de la palabra de Dios. Y mire que Jesús estaba hablando con la gente, con la multitud que quería escuchar y a veces ellos también tenían sus propias motivaciones. Y Jesús le dice, miren, si van a escucharme a mí, tienen que saber que lo que yo voy a sembrar en sus corazones tiene que ver con palabra de Dios, nada más. Y seguramente en esa época, más de uno habrá dicho, al final fuimos con Jesús, pero no pasa nada, porque fulano que lo sigue no cambió nada. Sigue más o menos igual, sigue siendo mentiroso, sigue siendo esto. ¿Cómo puede ser? Entonces no es tan efectivo Jesús. Porque a veces nosotros creemos que el resultado depende o del sembrador o de la semilla. Y nos vamos a dar cuenta que lo que va a hacer la diferencia es el tipo de suelo en donde cae esa semilla. ¿Amén? ¿Avanzamos un poquito? Yo voy a pedir que me pasen los otros lentes, por favor. Para que vean que tenemos abundancia de lentes. Nada más que para eso. Ay, éramos tan viejos. Ahora sí. Estaba re tuerto. Ahora no los veo ustedes, pero no importa. Dice, versículo número 6. No, versículo número 5. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Te dije que vamos despacito, ¿no? ¿Y qué pasó? Y fue hollada y las aves del cielo la comieron. El suelo que está endurecido, generalmente lo que vos tires ahí va a rebotar, ¿no es cierto? No espere que la semilla, llegó a ese suelo que estaba re blandito y se hundió, ¿no? Entonces, lo que queda ahí en la superficie, dice Jesús, esa semillita vinieron los pájaros y se la comieron, ¿no? Es así, vino el pájaro y se la comió. Vamos al versículo número 12. Dice, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, ¿no? Había, en los tiempos de Jesús, estaban los terrenos y los terrenos estaban demarcados por algunas sendas que se formaban por el andar de la gente. Entonces se sembraba donde se tenía que sembrar. Esa parte del terreno estaba preparado. Y algunas semillas caían junto al camino. Pero de ahí no podés esperar que dé ningún fruto, porque la gente estaba pasando constantemente, la pisoteaban y venían los pájaros y se alimentaban de eso. ¿Y por qué? Si cayó también en el mismo terreno. Porque ¿cuál era la diferencia? Es que esta parte se había endurecido de tanto que lo caminaron arriba, y entonces es un terreno que no estaba preparado. Por eso a veces cuando nosotros predicamos la palabra de Dios o le hablamos a alguien, no le ha pasado que vos decís, qué duro que es, ¿viste? Mirá que le vengo hablando y le hablo, ¿no? Y uno dice, ay, mirá que ya le di, y no quiere saber nada. Y uno cree que de pronto la semilla no sirve o el predicador es un desastre, pero en realidad a veces el terreno no está preparado. Todo aquel que trabaja sembrando, trabaja en el campo, sabe que antes de sembrar tiene que preparar el terreno. Es así.
Tiene que dar vuelta a la tierra, la tiene que limpiar un poco, se tiene que airear, lo que sea, se tiene que asolear y después recién va a sembrar. Y a veces nosotros queremos hacer un trabajo sobre la vida de la gente sin preparar el terreno, sin esperar que ese corazón esté dispuesto. Entonces vamos de una, vamos, listo, ya está. No, ¿cómo andás, fulano? Oye, hace como 30 años que no te veo, sí tengo una palabra para decirte. Dice el Señor, dice, arderéis en el infierno. Si no, uy, ¿qué le pasó a este? Y dice, le dije la palabra, ahora que se jorobe, ¿no? Entonces, esa semilla, vamos a suponer que es una muy buena palabra, es muy probable que quede ahí en la superficie nada más. Porque ese corazón, mientras está endurecido, no la va a recibir bien. ¿Amén? Entonces, es la palabra que nos entra por el oído, pero no llega al corazón. Que nos hace, la vemos, pero no echa raíz en el corazón como tiene que ser. Eso se puede dar tranquilamente aún en nuestros ambientes, aún en nuestros ámbitos. ¿Cuánta palabra que hemos recibido de parte de Dios fueron arrebatadas, fueron llevadas por los pájaros? Fue pisoteada. ¿Por qué? Porque quedó en la superficie. No permití que germine en mi corazón, que penetre. ¿Amén? Entonces, dice el versículo número 12. Los que están al lado del camino son los que oyen. Hoy nosotros estamos escuchando. Bien. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Yo leí esta palabra y yo dije, esto se lo tengo que compartir a los hermanos, porque si lo entendemos esto, mire, nos vamos a avivar y vamos a poder ahorrarnos un montón de dolor de cabeza. ¿Quién viene a quitar la palabra? ¿Quién? Dígalo con bronca. Ahí está el coludo, ¿no? Entonces viene y dice, viene el diablo y quita la palabra. Y Jesús es muy expeditivo con esto. Viene y dice que viene el diablo. La palabra que se usa en griego es justamente diabolos, que es la palabra que le da nombre a Satanás. Esa palabra no se usa para designar ningún otro demonio. Hay otra palabra para demonios en el griego que es daimon. Entonces, ¿qué quiere decir? Que diablo hay uno solo. Demonios puede haber muchos, pero diablo hay uno solo. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta tarea de sembrar la palabra debe ser algo importante para que el diablo en persona venga a ocuparse de robar esa palabra. Esto nos demuestra varias cositas, entre ellas una muy importante. Parece que el diablo es más creyente de la palabra que lo que somos nosotros a veces. Porque si se toma la molestia a él de no mandar a nadie y venir a robar esa palabra, es porque en algún punto está creyendo que esa palabra tiene poder. Y no va a dejar por ningún medio que esa palabra haga nido en tu corazón, germine en tu corazón, porque sabe que te va a transformar. Entonces el tipo se toma de manera personal cuando se está predicando la palabra y cuando la estás escuchando, él de manera especial trabaja. Y miren que el diablo es laburador, ¿eh? Dice, ¿cómo andan en el culto de Nueva Vida? ¿Cuánto fue? Fueron la mitad. Hoy no voy. Dice. Va a estar acá. ¿Para qué? Para robar la palabra que busca ser sembrada en tu corazón. Esto sí que es una tarea, una obra del enemigo a gran escala. Y a veces nosotros, qué sé yo, me gustó, no me gustó, por ahí me pongo a pensar que si estuvo lindo, que si hizo calor, que si hizo frío, que si vino, faltó el pastor más lindo y quedó el feo, y bueno, qué sé yo. Y nos ponemos nosotros en esos detalles y nos damos cuenta que quizás el enemigo trabajando, ¿para qué? Para ir corriendo la semillita, y cuando menos te das cuenta, ¡choc!, vienen los pajaritos. Y te vas como si nada. ¿Y qué representó estar escuchando la palabra de Dios para vos? Nada, absolutamente nada. La escuché, pero no hizo ningún efecto en mi corazón. Entonces el enemigo trabaja, y puede trabajar de diferentes maneras, ¿eh? Todo lo que sea distracción para que vos estés ahí
Dice, bueno, pero el diablo no es omnipresente. A ver, vamos a ponernos detallistas. No es que va a estar en todos los cultos a esta hora, en todas las iglesias. Y no sé, seguro que no. Pero debe tener algún que otro demonio ahí más o menos puntual. Que es andate a Nueva Vida y distraémelo como vos ya sabés. ¿No? Y viene el tipo y dice, les voy a hacer preocupar, estén pensando todo el día en la guita que tienen que pagar. Que estén todo el culto pensando en esto, en lo otro. Que estén distraídos porque no le perdieron el aire acondicionado hoy. Que estén ahí renegando con la bronca que tuvieron de su casa antes de venir o con la bronca que van a tener cuando lleguen. Y estén ahí dándose manija. Entonces trabaja el enemigo y la palabra no puede ser sembrada. Y si el corazón encima ya está endurecido, donde se tiene que trabajar más todavía, entonces el diablo se hace la fiesta. ¿Amén? Entonces, por eso, como las aves devoran las semillas que están en el camino, algunos reciben la palabra del Señor con el corazón endurecido y el enemigo enseguida se lleva. ¿Qué pasa con fulano? Que viene a la iglesia, no pasa nada. Y a veces, cuando nuestro oído, nuestro corazón está muy, pero muy influenciado por las cosas que nos ocurren, no alcanzamos a discernir de que el diablo está en el asunto. Perdóneme, yo sé que esto termina siendo la prédica de Satanás más que nada. Pero es hora de empezar a ponerlo en su lugar. Y de entender que el enemigo no va a dejar trabajar un día de su vida y de la tuya para hacer que ninguna de las palabras que recibas echen raíz en tu corazón. Ningún día va a dejar de trabajar. Y eso nos damos cuenta a veces nosotros ya con el diario del lunes. Entonces el diablo, ¿de qué se puede disfrazar el diablo? Y el diablo se puede disfrazar de lo que sea. De auto roto, por ejemplo, ¿no? De lo que sea, ¿entendés? Ya con esto lo arruiné. Lo distraje toda la semana, estuve ahí. Y esas palabras que vienen de parte del Señor, ¿no? De conflicto familiar, de un malentendido. Mira la tele, ve que el dólar llegó a 400 y pico. Ahí tenés. ¡Oh! ¿Y cómo vamos a hacer? Que esto, lo otro. ¿No? Todo eso va como ocupando cada vez más lugar. Y sí, si vos vas metiendo cosas en el espacio, queda cada vez menos espacio para la semilla. ¿Amén? Entonces, para que nos quede bien claro esto, el suelo duro representa el corazón que escucha la palabra de Dios, pero la escucha sin entendimiento, sin comprensión. ¿Qué es escucharla con comprensión? Que yo analizo que lo que me está hablando en este momento o es una promesa, o es un mandamiento, o es un desafío, y yo comprendo y sé que debo tomar una decisión al respecto. O debo creer, o debo arrepentirme. ¿Se entiende? Hasta ahí entra lo que es el plano de la comprensión. Entonces, cuando yo doy el paso, la semilla, eclosiona y empieza a echar raíz. ¿Amén? Una de las principales obras que tiene el enemigo en este momento es mantener a todos en la oscuridad. Por eso la Biblia habla en 1 o 2 de Corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, donde dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿no? Es la gran tarea, cegar el entendimiento, ahí que vos estés en oscuridad siempre. Y uno dice, ¿en oscuridad qué es? En lo oculto, en lo místico. No. En la oscuridad de aquel que no puede ver la palabra de Dios que quiere obrar en su vida. Entonces, estás en oscuridad, oscurecida tu vista, oscurecido tu razonamiento por las preocupaciones, por las angustias, por las broncas, por los odios, por todo lo que vos te imagines. Estás en oscuridad cuando nos pase esto. ¿Amén? Entonces, el diablo sabe cuándo tiene que venir. El diablo sabe. Por eso hay que orar. Por ejemplo, esta semana, cuando salgamos el sábado que salgamos a las calles por acá, por la avenida, a proclamar que Jesús vive, va a haber mucha guerra espiritual en ese sentido. Así que véngase medio con ganas de buscar camorra, porque hay que estar preparado, ¿viste? Para que el diablo no arrebate ninguna de las semillas que vamos a salir a sembrar. ¿Amén? Entonces, versículo número 6, avanzamos un poquito.
Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, ¿no? Seguimos hablando de la semilla. Una parte cayó en el camino. ¿Qué pasó? Vinieron los pájaros, vino el diablo y se llevó la semilla. Otra parte cae sobre la piedra y nacida, dice, se secó porque no tenía humedad, ¿no? El versículo número 13 creo que es el que sigue. ¿Qué dice? A ver. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está clara la palabra? Otra parte cayó sobre la piedra. La expresión correcta sería sobre un terreno pedregoso. Y habla de ese tipo de terreno que tiene una capita finita de tierra y abajo es todo piedra. Y entonces habla de ese tipo de terreno más que nada, ¿no? Es una masa subterránea de roca, ¿no? Y dice que el que nace ahí en ese tipo de terreno se secó. Cuando nació se secó. Y la palabra que usa acá para secarse habla de debilitarse. Habla de fuerza consumida. Habla de perder las cualidades o las capacidades, ya sea una persona o una cosa, ¿no? Literalmente habla de que se va la vida. Yo no sé qué cosas nos están consumiendo a nosotros la vida. ¿Qué cosas han hecho que habiendo escuchado la palabra y habiendo nacido de golpe y porrazo se secaron? Ya está, perdió vigor, perdió fuerza, está débil, no tiene ganas, está apático. Y no porque está carnal, siente que se ha secado. La misma expresión, por ejemplo, la misma palabra, se usa cuando Jesús hace un milagro en el hombre de la mano seca. ¿Se acuerda de ese milagro cuando Jesús sana al hombre de la mano seca? Que ese hombre que tenía esa mano inutilizada y que prácticamente estaba perdida, y el Señor la restaura completamente. Es la misma palabra que se usa. Entonces, ¿qué parte de nuestra vida está experimentando una sequía tal que se ve que ya estamos prácticamente muertos? Que nos falta, dice la palabra de Dios, la humedad. Se secó porque no tenía humedad. La Biblia también usa la misma palabra, ¿sabes?, para otro episodio, cuando Jesús libera a un muchacho que está endemoniado, donde en Marcos, en el capítulo 9, donde dice que los padres cuando le preguntaban ¿qué le pasa a este muchacho?, él decía que crujía los dientes y que se iba secando. La enfermedad, la influencia del enemigo también puede secar nuestra vida, ¿sí? Estamos pasando por circunstancias que habiendo nacido y con todas las ganas, de pronto, ahora sentimos que algo nos está chupando la vida. Quizás el problema está en que no tenemos, justamente nuestro terreno no tiene demasiada humedad. Y cuando la Biblia habla de humedad, nosotros nos podemos remitir ¿a qué? A ese frescor, a esa saciedad que puede traer solamente el Espíritu Santo. La Biblia cuando habla del Espíritu Santo lo menciona también como el que tiene el rocío de la mañana. Y en tiempos bíblicos el rocío era muy apreciado en aquellos días, que era lo que regaba. Si llovía poco, imagínense, era lo que regaba todo y era lo que le daba vida a todo lo que necesitaba en ese momento. La Biblia habla de que el Espíritu Santo es un río de agua viva también. O sea que si el Espíritu Santo no está suministrándonos a nosotros lo necesario para que podamos mantenernos frescos, para que podamos mantenernos vitales, lo que nos queda es justamente esperar
que el mal tiempo, que un golpe de calor, que una circunstancia en la vida, que una opresión que venga de afuera nos termine secando. Todos pasamos por esos tiempos de sequía. Todos pasamos por esos tiempos donde sentimos que nada nos satisface, nada nos llena. Pero lo importante es poder identificar las causas de esto. Está la palabra, me gustó, siento que me levanta, pero a la semana ya de vuelta, ya estoy ahí, pum para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos saciados y porque no pudimos echar raíces. Y al no poder echar raíces, no puedo prenderme bien del terreno. ¿Amén? Dice el versículo número 13. Seguimos en el 13 nomás. Los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Creemos por algún tiempo, pero cuando vienen las pruebas se apartan, ¿no? Esto de apartarse, uno se imagina la idea de solamente de renegar de la fe, pero también intenta transmitir la idea de seguir cada uno su propio camino. Seguir cada uno su propio camino. Usted va a ver un montón de gente apartada y va a hablar con un montón de gente apartada que le va a decir que no está apartada. Yo sigo creyendo, dice. Yo sigo creyendo, yo me acuerdo, canto la alabanza y tengo un cassette de Marcos Witt y todo, sigo enganchado en la cultura. Entonces, vos decís, entonces no está apartado. No, está apartado en el sentido de que está haciendo su propio camino. Y el hacer su propio camino, a veces eso también es una lotería, porque puede ser que sea un camino bueno, lejos del Señor difícil, pero bueno, vamos a suponer. O realmente puede ser otro camino totalmente diferente. ¿Amén? Entonces, este apartarse intenta transmitir la idea de que hay alguno que se va y hace la suya, ¿no? Y entonces, si la Biblia dice que por no tener raíces nos secamos y nos apartamos, ¿cuál sería la solución? Y la solución sería arraigarse, echar raíces, ¿no? Que la palabra pueda echar raíces también en nuestra vida. Que la palabra pueda encontrar un terreno apto. ¿Cuáles son las piedras que están en el corazón de mi vida en este momento que son las que impiden que la palabra eche raíces? Es una piedra en vez de corazón lo que tiene ese hombre, dice, ¿no? Una roca. Está duro, no puede perdonar, no quiere cambiar, no puede ver, está endurecido. ¿No habría que remover un poquito más ese terreno para que esté preparado, ¿no? Y se pueda arraigar, para que esa semilla pueda encontrar el espacio y pueda realmente fructificar? La Biblia nos manda que nosotros estemos arraigados siempre. Tenemos que estar arraigados en Cristo, arraigados en el amor del Señor. Es decir, tenemos que estar plantados, tenemos que estar establecidos. ¿Amén? Leemos un poquito más. Versículo número 7. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y esto vamos al versículo número 14, que nos explica que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Amén. Una parte de las semillas de lo que se sembró de la palabra cayó entre los espinos, ¿no? Dice, que nacieron junto con ella y lo ahogaron. Hay una parte de la semilla que cayó en un terreno fértil, quizás demasiado fértil, porque no solamente estaba la semilla, sino que también había espinos.
Cuando la Biblia habla de espinos en su palabra, siempre lo hace para referirse en un sentido generalmente negativo. De hecho, en el Génesis, cuando Dios habla acerca de las consecuencias que trajo la desobediencia de Adán, le dice, y la tierra te producirá espinos, cardos y espinos te producirá, ¿no? Entonces, hablando de qué? De algo negativo. Y cuando nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios y de pronto permitimos también que surjan o que crezcan con nosotros otras cuestiones negativas, tarde o temprano, ¿quién va a prevalecer? Porque a veces, siendo terreno fértil para recibir la palabra de Dios, sentimos que son demasiadas las otras cuestiones que nos agobian, que nos ocupan, porque hemos permitido quizás que en ese mismo corazón donde brota la palabra, donde surge la palabra, también surgen otras cuestiones un poquito más espinosas, ¿no? Y eso tarde o temprano te termina ahogando, ¿no? Tarde o temprano te terminan perjudicando. Porque dice que cuando crecieron los espinos, ahogaron la semilla, ahogaron la plantita y se terminó perdiendo, ¿no? No pudo dar fruto. No pudo dar fruto. Entonces, cuando la Biblia habla de los espinos, habla de algo que es punzante, que lastima, que molesta, que es constante, que es recurrente. El apóstol Pablo decía, me ha sido dado un aguijón, y es la misma palabra, espina. Tengo una espinita y he orado, pero 3 veces he orado, pero siento que me abofetea. Siento que me abofetea. Y da la sensación de que es algo que es constante, que es algo que está permanentemente, ¿no? Vale decir entonces que todos en nuestra vida vamos a pasar por un momento en el cual vamos a darnos cuenta de que nos gustaría que todo sea un jardín así lleno de la palabra de Dios. Iba así de rosa, pero justamente esa tiene espina. Pero lleno de la palabra del Señor. Pero algún que otra espina va a surgir. Y en algunos casos nacen porque es cuestión de la vida y otros porque la hemos permitido nosotros. Dice que el versículo número 14 dice, estos son los que oyen, pero oyéndose, esta expresión yéndose quiere decir andando su camino, quiere decir viviendo la vida en el día a día. Esto es algo que nos pasa constantemente. Da la idea de la persona que está transitando su vida normal, pero oyéndose son ahogados, ¿por qué? Y acá vienen los espinos, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, ¿no? Acá están algunas de las espinas que son las que pueden llegar a molestarnos, ¿no? Dice que son ahogados. La expresión que usa para ahogar es la misma que se usa cuando vos agarrás a alguien y lo acogotás, ¿no? ¿Se acuerda cuando lo acogotaba? No, dice, oh, te voy a ahorcar y lo asfixia, qué sé yo. Bueno, cuando habla de que está ahogado, habla en ese sentido, ¿no? De que está siendo muy ahogado, ¿no? Es como cuando metes a alguien adentro del agua. Bueno, esa es la sensación que se vive cuando es ahogado o cuando está muy... es la misma palabra se usaba también cuando la gente venía y se amontonaba alrededor de Jesús y vieron que se apiñaban alrededor del Señor y es como que no se podía mover para ningún lado. Lo cual a mí me lleva a pensar que hay cosas en la vida que te terminan ahogando, ya sea porque te hundan o ya sea porque te opriman. Siento que necesito pensar, necesito tener la mente despejada, la mente se va a reventar. Estoy oprimido. Y el diablo también hace su juego ahí, ¿no? También viene y mete las uñas en ese momento. ¿Cuáles son las cosas que en este momento representan esas espinas que están hundiéndote u oprimiéndote de tal manera que no te dejan dar fruto?
¿Qué es lo que está en este momento en tu corazón que ha crecido a la par de la palabra o que estaba ahí y que la palabra no puede cumplir su propósito porque está ahogado, porque el hombre se siente así, agobiado por todas aquellas preocupaciones, que pueden ser los afanes de la vida, las preocupaciones, dice usted, los afanes de la vida tienen que ver con las preocupaciones. A mí me gustó lo que significa la palabra afanes en griego y habla justamente de distraerse para cualquier lado. ¿Vieron cuando vos sentís que te llaman de todos lados y no sabés para dónde ir? Y estás preocupado, ¿no? ¿Por qué? Porque estás atraído en diferentes lugares. Y los afanes de la vida tienen que ver con estas cuestiones que nos atraen o que nos llaman la atención y vienen de todos lados. Y estamos tan distraídos en todo que no nos enfocamos en lo que tenemos que enfocarnos, que son las cosas del Señor. ¿Cuáles son las cosas que te están atrayendo vos en este momento? Te tironean de todos lados. Los amigos, las relaciones sentimentales, los problemas, las relaciones familiares. ¿Cuáles son las cosas que te tienen en este momento tironeándote de acá para allá? Esos son los afanes. Eso tiene que ver con esas preocupaciones que generan ansiedades. Esas preocupaciones que tarde o temprano se terminan transformando en vanidades de la mente. Todo aquello que cause una ansiedad, una preocupación, generando perturbaciones en tu vida, de alguna manera te está generando un afán. Y los afanes distraen. Y a veces nos sentimos demasiado atraídos por eso. Unas ganas de estar dando lástima, una gana de que todo el mundo me preste atención, unas ganas y siento que estoy con esto, ¿no? Y eso poco a poco va desplazando, o mejor dicho, se va poniendo por arriba de la palabra. Y la palabra que escuchaste, la palabra de aliento, la palabra de fe, el desafío del Señor, termina ahogado por ese tipo de atracciones que yo tengo. ¿Qué habría que hacer en ese momento? Y sí, yo estoy muy distraído, a mí me distrae mucho, muchas cosas quizás en la vida y me ayudan a enfocarme. Miro lo que pasa en el mundo, miro lo que pasa con la gente, miro con esto y estoy ahí, me preocupa todo, me preocupa el dengue, me preocupa esto, todo me tiene preocupado, ¿no? Y me genera ansiedad y no puedo dormir y estoy pensando, ¿viste? Y de todo. Usted imagínese la preocupación que tenga, yo no quiero desmerecer ninguna, porque para usted debe ser importante, ¿no? Lo preocupa que venga otra pandemia, que vengan los extraterrestres, ¿no es cierto? Nos preocupan muchas cosas, ¿no es cierto? Que Boca no consiga técnico todavía, tantas cosas le preocupan, ¿no? Entonces usted dice, bueno, sin embargo, más allá de lo que sea, si ese tipo de preocupación, de ansiedad, está ahogando la palabra que debiera ser la que te sostiene, tarde o temprano eso se va a notar en tu vida, porque dice que aquel que es ahogado por los afanes, por las riquezas y por los placeres, se caracterizan por una vida que no tiene fruto. Que no tiene fruto. Tiene la palabra, sabe lo que dice la palabra, está de acuerdo con la palabra, pero no actúa en consecuencia a esa palabra. Porque vive pensando solamente en las cuestiones externas, o en las cuestiones que lo rodean, o en las cuestiones que los oprimen, o en las cuestiones que lo preocupan, o en las cuestiones que lo entretienen. ¿Se entiende? Entonces hace esta salvedad. Los afanes, todos tenemos preocupaciones. Las riquezas, y cuando habla de riqueza habla justamente de riquezas materiales que son usadas quizás indebidamente. Indebidamente puede ser tranquilamente para satisfacer mi propio apetito carnal y darme los gustos en vida yo. También, más vale, si solamente vivo para vivir la vida, jamás voy a tener un momento para vivir para el Señor o dedicar algo para el Señor. Los afanes, la riqueza y los placeres, ¿no? Bueno, creo que eso no hace falta que lo explique demasiado, ¿no? Pero tiene que ver con el deseo constante de buscar la gratificación personal. De buscar la gratificación personal. ¿Sabe que
esta cosa de buscar la gratificación personal se puede llegar a convertir en un vicio bastante feo. ¿Por qué? Porque yo le voy a disparar a todo lo que no me dé gratificación personal. De ahí a donde arrancan los grandes vicios, las grandes ataduras, los grandes problemas con las adicciones, arrancan de ahí, en la búsqueda de la gratificación personal. Solamente pasarla bien yo en este momento. Bueno, cuando eso se traspola o se traslada al plano de la vida espiritual, también ocurre lo mismo. Yo ando buscando solo aquello que me dé placer, que me levante, que me dé ánimo, que me dé chingui chingui, que solamente me motive, que me diga que soy lindo, que soy bueno, que voy a ser millonario. Todo esto, si no me da gratificación personal, ya no lo tolero. Bueno, ese tipo de actitud termina por ahogar la palabra que ha sido sembrada en mi corazón. Por eso muchos arrancan bien y terminan mal. ¿Cómo puede ser que fulano que conociendo la palabra del Señor hoy está en otra rama? Está solamente soñando con cumplir sus sueños aquí ahora en este mundo, ¿no? Y no sirve al Señor, no le interesa, ¿no? Termina siendo infructuoso. Termina siendo sin fruto. No produce nada en la vida. Amén. Versículo número, ya terminamos. El versículo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el versículo número 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón recto, bueno y recto, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. El que tiene la palabra y su corazón está preparado para recibirla, retenerla, es aquel que va a terminar dando fruto, ¿no? Miren, lamentablemente, o mejor, gracias a Dios, la Biblia no nos habla de que, bueno, acá en esta congregación están lo del suelo duro, están lo de las espinas, lo de la piedra y lo de la buena tierra. ¿Viste? Porque a veces, ¿yo cuál seré? Yo seré la buena tierra. Y en un momento puede ser que podamos encontrar en un determinado grupo de personas diferentes tipos de terrenos. Pero tenemos que entender que todo es parte de un proceso. Y todos hemos pasado por las distintas instancias. Nuestro corazón ha pasado por las distintas instancias. De estar endurecidos como una piedra, donde el diablo nos robaba la palabra cada rato y nunca podíamos dar el más mínimo fruto. Todos tuvimos esas épocas. Donde se nos cansó de sembrar. El sembrador y nos tiraba semillas, carradas de semillas. Y nada, escuchábamos, culto, llenábamos de culto la vida y nunca nos quedaba nada, nos entraba por una oreja, nos salía por la otra. ¿Por qué? Porque éramos de los que oíamos, pero no reteníamos. Por ahí a veces teníamos algunas actitudes positivas, y nos gustaba, y decíamos, está linda la palabra, la escuché y me tomo esa palabra. Y voy a dar un paso, pero había cosas que no quería cambiar en mi corazón. Porque está bien que Dios hable, pero mientras que no me toque ese tema, está todo bien. La superficie parece linda. La semilla parece que puede nacer. Pero cuando busca hacer raíz en la profundidad, no se puede ir más profundo en ese corazón porque está como una piedra. Y como no se puede ir más profundo, la palabra no puede hacer raíz. Y si no echa raíz, se termina secando y se termina muriendo. Por eso a veces algunos andamos con nuestras vidas lánguidas, así tirados, no remontamos nunca, siempre agobiados, siempre nos cae mal todo, nunca una palabra buena, nunca una bendición para contar. Porque sabemos que Dios bendice, me gustó la palabra, me hizo sentir lindo el pastor en esta mañana, pero después vuelvo a la lucha, vuelvo a esto. Voy a decir, bueno, pero ¿cuáles son las áreas donde Dios tendría que profundizar un poco más y que no lo permito porque está demasiado endurecido lo profundo de mi corazón?
Y si estoy ahí en esto de que no puedo echar raíces, no puedo recibir vida de parte de Dios. Y tarde o temprano soy de esos creyentes que vienen un tiempo y después ya no vienen más. Después, ¿qué hacen? Siguen su propio camino. Hacen su propia vida. De pronto puede ser un momento de mi vida en el cual yo estoy escuchando la palabra de Dios, estoy en total de acuerdo con lo que el Señor dice, he dado pasos de arrepentimiento y quiero cambiar de vida porque entiendo que Dios me puede bendecir un montón, pero de pronto también, así como le doy lugar a la palabra de Dios en mi vida, también le doy espacio a otras cosas que tarde o temprano terminan ahogándome. Tarde o temprano. ¿Nunca le ha pasado a usted que tiene muy en claro lo que es la palabra de fe, pero cuando habla cualquier cosa? Y la gente dice, este es del diablo también, ¿no? Porque uno dice, sí, porque con el Señor todo lo podemos y vas a ver que vamos a salir adelante y tenés que creer. Y hermano, ¿usted qué piensa? Este país se va al tacho, dice uno. Tenía fe recién. Pero constantemente estamos, sí. Constantemente tenemos que estar revisando esas espinas que están creciendo a nuestro alrededor y que si no las tratamos a tiempo, nos van a terminar de ahogar. Y la Biblia no dice lo mataron, no, dice no dio fruto. Y a veces venimos años y años en el camino del Señor, pero no damos ni un fruto. Ni un fruto espiritual, no servimos. Porque básicamente el fruto tiene que ver con ¿qué? Con la evidencia externa de ese poder que está obrando internamente. ¿Se entiende? Entonces, si hay algo que está pasando en mi corazón, se tiene que ver en el fruto de un cambio de carácter, un cambio de hacer las cosas. Pero si mi vida sigue exactamente igual que siempre, por mucha palabra que yo tenga, entonces va a ser una vida totalmente desperdiciada. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Empezar a identificar aquellas cuestiones que son una espina para mi vida, una espina para la palabra. Si lo que está en tu vida en este momento va todo contrariamente, digamos, opuesto a lo que Dios dice en su palabra, eso es una espina. Y tarde o temprano te va a terminar ahogando. No podés coexistir y convivir, porque crecen ambos. Entonces yo tengo que tomar resoluciones. Por eso imagínense, cuando usted va a sembrar, dice, este suelo está lleno de espinas, ¿qué hacemos? Limpiar, agarra el arado, limpia todo, no agarra la asadita, lo que sea, limpia todo, porque usted no quiere que lo que sea que siembre crezca con los yuyos malos. A los yuyos malos los tiene que sacar. Ahora, esa poda la tenemos que hacer nosotros. La tenemos que hacer nosotros. Tenemos que identificarnos. Lo tiene que hacer el sembrador. Nosotros, en este momento, tenemos la tarea de ser sembradores, pero no solamente para los otros, sino para nosotros también. De ver bien qué semillas estamos sembrando y tener claro en qué tipo de suelo estamos sembrando. Si es en el suelo duro de la piedra y del trajín de la vida, de ese camino que no conduce a nada, déjame decirte que el diablo, él no pierde tiempo, él está trabajando para robarte cada palabra que recibas de parte de Dios, sea en este lugar o donde sea que la recibas. El diablo no deja de trabajar para robarte la palabra del Señor. No, el diablo me quiere ver arruinado, ¿sabe qué? Me quiere sacar el auto. ¿Usted piensa que el diablo? ¿Para qué quiere un Renault 9 hecho pedazo el diablo? Tiene mejores gustos. Viene a buscar algo más profundo. ¿Me entiende? A veces nosotros, el diablo me robó esto, me hizo esto, lo perdimos por esto. ¿Para qué quiere un celular de segunda mano? ¿Se entiende? Yo no sé si usted alcanza a entender esto. A veces nuestra mirada está puesta en lo material solamente.
en lo efímero, en lo pasajero. Si no lo consigo, si no lo tengo, si no lo busco, y entonces veo la mano del diablo impidiéndome realizar mi sueño. No, mi viejo, eso no estamos para realizar nuestros sueños materiales solamente. Eso viene siempre como añadidura, después de una búsqueda de Dios sincera. El diablo viene a robarte la palabra que estás escuchando. Por eso es importante. Por eso es importante este momento. Si no, no se explica, mi hermano. No se explica que usted esté hoy acá, en la iglesia, si no es para recibir algo que le tenga que servir para su vida y dé un fruto en su vida. ¿Se entiende? No, vengo para acá porque a ver si por medio de la palabra me curan el mal de ojo, la culebrilla o lo que sea, ¿no? No hay curanderos acá. Hágame una oración a ver si me saco el kini, el lun. No hay hechiceros de ese tipo acá. Se predica la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, por eso no se habla de otra cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Qué le voy a hablar? ¿De los 5 pasos, viste, para a ver cómo hacerse rico esta semana? ¿O le voy a enseñar algún método de cómo comprar dólares y que le rinda? Hay gente para esas cosas. En la iglesia yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Y si no se me predica la palabra de Dios en la iglesia, me voy a otro lado. Es así. Me están hablando de bueyes perdidos, de tonterías, de superficialidades. Me hablan de cosas que suenan muy lindo, muy agradable al oído, pero no me deja nada en lo espiritual. Me están arruinando. Yo tengo que venir a un lugar donde tengo que ir al lugar donde yo sea edificado, aunque no me guste lo que esté escuchando. Porque la palabra de Dios que sirve es aquella que nosotros necesitamos, no necesariamente la que queremos escuchar. ¿Amén? A mí me gustaría estar escuchando toda la vida historias épicas, así que bueno, algún día... Y algún día Dios va a tener que hablarme a mí de santidad, dice usted. Va a tener que hablarme de renuncias de pecado, ser más meticuloso. Entonces no puedo estar toda la vida esquivándole al tratamiento del Señor. Vivir a puro salmo. Está bien, pero hay otras partes de todo este menú tremendo que el Señor ofrece en su palabra que usted también las necesita. Hay otras proteínas que tienen que incorporar a su vida. Tiene que crecer. Amén. Dios nos ayude a hacer un suelo o un terreno apto. Yo sé que nos tienen que sacar las espinas, sé que nos tienen que sacar las piedras, sé que nos tienen que ablandar. ¿Sabe cómo se ablanda el terreno? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para ablandar el terreno? ¿Qué época esta? Nadie vivió en el campo, jamás. Hay un instrumento que se usa en el campo que se llama el arado. ¿Suena el arado? ¿Para qué sirve el arado? Para romper la tierra. Track. La ruedita, dicen los discos, ¿no? La da vuelta a la tierra. ¿Pero qué hace? Tiene una reja que se clava en la tierra y levanta. Se clava primero, rompe, quebranta. Si Dios no nos lleva a un quebrantamiento, nunca ese terreno se va a ablandar. ¿Se entiende? Nos tiene que llevar a un quebrantamiento. Dios dice, mire, ¿sabés los años que espero para pasar el arado sobre tu vida? Pero claro, no es un tratamiento fácil de llevar. No es tan sencillo de soportar. Y algunos de pronto dicen, ahora estoy entendiendo. El Señor está pasando el arado en mi vida. Todas estas pruebas, todas estas situaciones que me tocan pasar, estos conflictos que tengo que terminar de resolver, Dios está pasando el arado en mi vida. Porque Dios no me quiere dejar como un terreno duro, un terreno que solamente sirve para pisotear y para que los pájaros vengan y el diablo se haga la fiesta alimentándose con lo que yo debería alimentarme. Entonces Dios dice, vamos a tener que pasar, porque se ha endurecido mucho esto. Ha caminado mucha gente sobre esta vida. Te han pisoteado demasiado quizás y hoy estás muy rígido. Y uno dice, Señor, yo vengo acá a la iglesia porque no quiero que nadie me lastime más. Y el primero que viene y te lastima es el Espíritu Santo. Pero no te lastima para destruirte. Él viene y tiene que tocar ese corazón lastimado para sanarte, para desinfectar heridas, para lo que sea. Pero Él tiene que tocar esa vida.
Pero nosotros no nos podemos quedar con que decir, y a mí no me queda nada. Y los años que estoy en la iglesia. En lo profundo, ahí en tu corazón, que nadie sabe lo que tenés, solamente el Señor. ¿Ya ha podido trabajar el Señor para sacar esa roca que está ahí, que no te deja echar raíces? ¿O es solamente la emoción del momento? Tengo que venir al culto para poder activar, porque en la semana estoy hecho una piedra. Que el Señor quite también esa roca. Las espinas que nos rodean, que hemos dejado crecer alrededor nuestro, el Señor las tiene que sacar. Y tenemos que decidir nosotros que Él las saque. Los afanes, las riquezas, los placeres. Y va a costar porque nos gusta buscar la autogratificación, nos gusta poder contar con todo lo material, nos asusta la idea de pasar necesidad. No queremos, nos gusta el Dios que nos promete prosperidad 24/7. No me cae muy bien ese Dios que solamente propone una cruz para seguirlo. Nosotros queremos el Dios que siempre nos tenga la alacena llena, el tanque de nafta lleno, todo lo queremos lleno, el bolsillo lleno. Ese es el Dios que queremos. Y hablamos a Jesús con la esperanza de que Él, y Jesús nos dice, el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar la cabeza. ¡Oh! Y dice, bueno, vamos a pedir otro lado. Ese es el camino que el Señor nos está señalando. No digo que usted ahora se haga un monje franciscano y diga, bueno, ahora viviré solamente de lo que me dé la naturaleza, pero sí que lo entienda en el espíritu. Esas espinas van a terminar ahogándonos y vamos a vivir vidas infructuosas. Y usted fue puesto para llevar fruto, no para ser infructuoso. Amén. Entonces, en este proceso, ¿con cuál suelo me identificaré yo? No sé. Dios ya tiene el remedio para sanar eso. Señor, agarra, palita, asada y empieza a remover. ¿Para qué? Para que a partir de hoy toda la semilla que el sembrador quiera sembrar en tu corazón pueda dar fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Vamos a prepararnos para compartir la cena del Señor. Yo le invito a cerrar sus ojos. Y piensa un poquito en el sembrador. Piense en Jesús, que es el que está, así como fue en ese día que contó la parábola, también está intentando interpelar tu corazón el Señor. Y decirte, yo traigo mi palabra, pero a veces esa palabra no va más allá de la superficie porque hay demasiada dureza en ese corazón. Yo traigo mi palabra, pero esa palabra parecía muy fugaz, pero porque no echas raíces. Yo traigo mi palabra, pero esa palabra siempre es desplazada a un segundo plano porque son otras cuestiones las que te atraen. Yo traigo mi palabra y encuentro en vos un corazón apto, trabajado. Esto no es mágico. No es que uno dice, Señor, haceme buena tierra hoy. El Señor dice, va a llevar tiempo esto. Y en estos días vamos a empezar esa tarea. Si usted ve que el Señor empieza a sacarle las espinas en estos días, no se alarme. Dios está tratando con su corazón. El Señor dice, vamos a remover esta roca que tenemos acá. Déjelo, aunque se le mueva toda la estantería. Y si siente que Dios pareciera ser metiendo el dedo en la llaga y viene a tocar justo este tema que yo no quería hablarlo con nadie, permítalo al Señor. Porque el Señor quiere ablandar esa tierra. Quiere volver a sensibilizar. Quiere quitar la apatía, quiere quitar el desgano, quiere levantarte de ese lugar donde solamente ves cómo pasa por arriba tuyo la vida, pero parece que nada te toca. Todo te resbala. Impermeable para todo.
Señor, queremos ser buena tierra. Queremos estar preparados, queremos estar aptos para que tu palabra sea sembrada y dé fruto. Fructifique, Señor. Aquel que es el buen terreno o el buen suelo, a donde va a ser sembrada la semilla que el sembrador va a arrojar, es aquel que escucha la palabra, la retiene quiere decir la cree, se apropia, la asimila, dice me sirve, está bueno, yo quiero dar este paso. Ese es el que da fruto. No es el que está pensando, qué buena esta palabra para fulano, lástima que no vino. No es el que está pensando, bueno, eso será para otros, pero no para mí. Es aquel que tiene la humildad de decir, yo tengo algunas espinas todavía que me tienen bastante distraído, que me tienen bastante atraído. Yo tengo algunas roquitas en el corazón que no dejan que el Espíritu Santo fluya libremente y pueda traer esa vida, esa humedad que necesita mi corazón. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia seamos un terreno apto cada domingo y cada día que escuchamos tu palabra, seamos el terreno apropiado para permitir que no solamente seamos una iglesia que escucha la palabra, sino también una iglesia que da fruto. Cada uno de manera particular y todos como cuerpo, Señor. Ahora que vamos a compartir, Señor, los símbolos, haciendo memoria de ti, que podamos tener presente esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo le voy a pedir a los hermanos que están preparados para ayudarnos con los símbolos, las hermanas en este caso, y ya podemos entregar. Y mientras tanto voy haciendo algunas reflexiones más. Sabe que ahora que estamos en Semana Santa, hay uno de estos días, mañana puntualmente, según el relato bíblico, que Jesús va al templo y quiere comer fruto de una higuera que había por ahí. ¿Conoce y va y la ve que la higuera estaba llena de hoja, impresionante, estaba como a punto caramelo. Pero cuando llega se encuentra que no tenía fruto. Qué desilusión, ¿no? Qué desilusión. Promete mucho, pero nada. Oh, muy lindo como es todo, una pinta bárbara, pero le falta lo importante. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que la palabra que Él siembra cada día en nuestra vida no es solamente para que nos mostremos lo lindo que somos, o que quedamos, o que nos hizo el Señor. Qué bárbaro, los hermanos de Nueva Vida. Sino que cuando alguien se acerque a buscar fruto, encuentre fruto. Que no sea solamente la apariencia. Amén. Así que en estos días vamos a estar celebrando Semana Santa y nosotros vamos a estar ahora celebrando la Santa Cena, que hace justamente mención a uno de estos días donde el Señor se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua y allí Él les habla y les aclara el misterio de lo que simboliza este pan, el vino, diciendo que el pan simboliza su cuerpo, que es partido, que es entregado para el perdón de los pecados, ¿no? Así como el cordero en aquel tiempo fue sacrificado para que en la antigüedad, ¿no? Cuando estaban por salir de Egipto los israelitas, se celebró la primera Pascua. De la misma manera el Señor es sacrificado para que todo aquel que crea en Él, por su sangre, también tenga vida. Amén. Y nosotros tenemos que creer en Él.
El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros, que se dio como el sacrificio supremo para que podamos tener el perdón de nuestros pecados. Jesús es Dios y era la única manera en que nosotros podemos tener salvación. Jesús no fue un ángel de Dios, no fue un empleado del Señor, no fue alguien de segundo plano. Él era Dios. Dios mismo encarnado, porque no había otra manera. Un hombre tenía que pagar el precio del pecado, pero tenía que ser un hombre perfecto. Y hombre perfecto no lo había ninguno. Por eso Jesús se hizo hombre, sin manchas. Y hoy a nosotros nos toca hacer memoria de este sacrificio. Así que yo le invito a que tome el pan y vamos a dar gracias. Y luego va a tomar de la copa también. Señor, te damos gracias porque has dado todo por nosotros. Hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Dios. Tú, Señor. Te entregaste en esa cruz. Nadie te mató, Señor. Tú entregaste tu vida. Nadie te arrebató nada, Señor. Tú fuiste voluntariamente, porque sabías que nosotros lo necesitábamos. Porque nos has amado mucho, Señor, y nos ama aún. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Señor, te damos gracias por este pan, por lo que simboliza. Y juntos participamos, Señor, en un solo cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Coma del pan. Y queremos darte gracias también, Jesús, por la copa. Dice que después de haber cenado, el Señor tomó la copa, la dio a los discípulos diciendo: tomad, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que es derramada para la remisión de los pecados de muchos. Gracias, Señor, porque por tu sangre tenemos perdón, por tu sangre tenemos redención. Y gracias, Señor, porque al hacer memoria de ti, nosotros anunciamos también tu regreso, como Rey victorioso, vencedor, Señor. Gracias, Dios. Puede participar de la copa también, dando gracias al Señor. Y yo le animo a que usted reflexione en esta mañana, lea, relea la parábola del sembrador. Es de lectura fácil. Veo que en el mismo pasaje tiene la parábola, tiene la explicación. Dios le va a dar más luz. Pero tome también cada detalle y vea qué es lo que se está aplicando o necesita aplicarse a su vida. ¿Por qué? Porque Dios empezó una obra en nosotros y esa obra va a seguir adelante. Nada va a impedir lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero usted también tiene que estar dispuesto a ser un terreno apto. No importa si hoy tengo muchas piedras o tengo muchas espinas. No miro lo que soy ahora. Miro lo que voy a hacer cuando el Señor empiece a obrar en mi vida. Amén. Yo sé que la palabra de Dios va a dar fruto. Yo sé que voy a salir adelante. Yo sé que mi mente va a dejar de estar pendiente de las otras tonterías y me voy a enfocar en lo que verdaderamente necesito para establecer mi vida con los propósitos elevados en el Señor, ¿no? Hay tantas necesidades que vos tenés en tu vida y hay muchas maneras en que el diablo quiere robarte esas bendiciones, que es hora de empezar a detectarlas. Porque cuando nosotros nos avivemos, chao, que se agarre el enemigo. Porque vamos a ser imparables en el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Puede levantarse, saludarse con